es una ecuación de conservación de la energía, y que lo que implica es que en realidad lo que se tiene que conservar no es la energía o una forma de energía puntual, sino la suma de las tres formas energéticas que se consideran, ¿verdad? En este caso, para que contiene un fluido. Cuando ustedes hacen la evaluación de las formas energéticas que contiene un fluido, la pregunta es, bueno, ¿cuál es la naturaleza de esas formas energéticas? Las más como conocidas, ¿verdad? Son la energía cinética, la energía potencial. La energía cinética asociada al movimiento o a la velocidad relativa, ¿verdad? Con respecto a un sistema de referencia. Y por supuesto, la energía potencial gravitatoria, ¿verdad? Digamos que contabiliza de alguna manera el efecto de la gravedad cuando un fluido está, digamos, ubicado a un determinado nivel, ¿verdad? Con respecto a un sistema de referencia. Esas son como las dos formas más, como más visibles. Hay otra forma de energía que ustedes ya la han manejado, quienes están viendo termodinámica o ya la vieron, que es la energía interna, que es una energía, una forma de energía asociada a la actividad molecular del fluido, ¿verdad? Tiene que ver con el movimiento de las moléculas, y esa energía interna es básicamente una función de la temperatura, como nosotros para obtener la ecuación de Bernoulli supusimos, ¿verdad?, que la energía interna permanecía constante porque el flujo era isotérmico, pues entonces esa forma no la cuantificamos directamente, ¿verdad?, en la ecuación. Y la otra forma energética que aparece allí, que es la presión, esa es como la más extraña, ¿verdad?, que es la que aparece, el término que aparece como P partido por gamma, ¿sí? Este término P partido por gamma no es más que el trabajo de flujo, ¿verdad?, que tiene que hacer, o el trabajo que tiene que hacer el fluido para ingresar a un determinado volumen de control o salir de un determinado volumen de control. En la clase pasada yo les hacía el típico estómago de vaca, ¿sí?, que se utiliza para deducir o para trabajar con el teorema de transporte de Reynolds. Si yo selecciono mi volumen de control de esta forma, ¿sí? Este va a ser mi volumen de control arbitrario, ¿ok? A ese volumen de control le está ingresando una cierta cantidad de masa aquí en la entrada, ¿sí? Hay un diferencial de masa, ¿verdad?, que tiene propiedades, tiene densidad, tiene velocidad, tiene presión, todo esto evaluado en la entrada del volumen de control. Y aquí supongamos que hay un diferencial de masa que está saliendo. Esa masa que está saliendo también tiene una densidad, una velocidad, ¿ok? Tiene una presión, ocupa un volumen, ¿sí? Por lo tanto, yo tengo que, o voy a cuantificar, mejor dicho, no solamente lo que ocurre aquí dentro del volumen de control en términos de, digamos, cambios de velocidad, elevación, energía interna, etcétera, etcétera, sino que yo tengo que cuantificar también qué es lo que esta masa está aportando cuando ingresa al volumen de control y qué es lo que esta masa se está llevando cuando sale del volumen de control. Esa, digamos, la formulación general, desde el punto de vista de masa, de cantidad de movimiento y de energía. Como en el caso de la ecuación de Bernoulli, ¿verdad? Y bueno, en general de la ecuación de la energía, de conservación de la energía o primera ley de la termodinámica, las formas energéticas dentro del volumen de control son básicamente la energía interna, la energía cinética y la energía potencial. Esa es la energía que contiene el flujo dentro del volumen de control. En la entrada también contiene esta misma forma de energía, ¿verdad? Y en la salida también tiene energía interna, energía cinética, energía potencial, pero lo que ocurre adicional en las entradas y salidas es que esta cantidad de masa, ¿verdad?, esta cantidad de masa que está pretendiendo entrar a ese volumen de control, hay una presión o hay una fuerza, ¿verdad?, una fuerza que la tiene que empujar, ¿verdad?, a lo largo de un determinado delta L. ¿Para qué? Para que pueda ingresar a ese volumen de control. El producto de esta fuerza por este delta L es el trabajo que está haciendo el mismo flujo para poder ingresar al volumen de control. Esta fuerza tiene que estar en términos de ¿quién? De la presión del fluido multiplicada por el área de la sección transversal. Y si ustedes hacen presión por área por delta L, ¿verdad?, esto es simplemente una presión por un volumen. O en términos específicos, el producto de la presión por el volumen específico. Cuando digo específico, me refiero a por unidad de masa, ¿no? Entonces, de aquí es de donde sale el término P por B o P partido por ρ, porque ustedes saben que la densidad es 1 partido por el volumen específico, ¿sí? La densidad está en kilogramos por metro cúbico y el volumen específico está en metros cúbicos por kilogramo, es el inverso.
Entonces, esta sería, o este sería, mejor dicho, lo que yo acabo de mostrar, sería el trabajo de flujo, ¿verdad? Que tiene que hacer el flujo que está entrando para poder, eso, desplazar la masa y hacer que entre al volumen de control. Ocurre lo mismo en la salida. Hay una presión, ¿sí? Una fuerza debida a la presión que tiene que desplazar esa cantidad de masa a lo largo de un delta L para que pueda salir del volumen de control. Esos esfuerzos, ¿verdad? O no esos esfuerzos, sino esa fuerza que hace multiplicada por un diferencial de volumen, es un trabajo que está recibiendo, ¿verdad? El volumen de control en el caso de la masa que está entrando, y es un trabajo que está haciendo el volumen de control en el caso de la masa que está saliendo. Por lo tanto, tiene que ser cuantificado, ¿verdad? Dentro de la ecuación de conservación de la energía, pero tiene que ser cuantificado en la integral que está asociada a lo que ocurre en las entradas y salidas. Es decir, ese fenómeno de ingresar masa o de sacar masa del volumen de control no se debe cuantificar, digamos, desde adentro. Tiene que cuantificarse como un fenómeno de frontera, es decir, asociado a lo que está entrando y está saliendo, es decir, a través de la superficie de control. Entonces, ese término P partido por Rho surge, ¿verdad?, de esta interpretación, que es más o menos una interpretación física de lo que sería el teorema de transporte de Reynolds, ¿ok? Que se utiliza pues, para deducir todas estas ecuaciones. Entonces, la ecuación de Bernoulli supone la conservación. Estábamos haciendo un pequeño ejercicio donde mostrábamos una tubería, ¿verdad?, a través de la cual circulaba el flujo y luego llegaba a una expansión. Colocábamos aquí nuestro sistema de referencia, Z, muy importante, y definíamos, ¿verdad?, un punto de inicio del recorrido y un punto final, ¿no? Vamos a poner aquí, perdón, el punto final aquí sobre este nivel. Si nosotros aplicamos la ecuación de Bernoulli, ¿verdad? Suponiendo que el flujo que circula a través de este dispositivo, ¿verdad? Si nosotros lanzamos una pequeña partícula de fluido, esa partícula de fluido hará algo como esto, ¿no? Algo así. Y si la lanzamos por aquí, habrá, sin mayores detalles, ¿no? Hará esto. Y si la lanzamos por aquí, pues hará más o menos esto. Si nosotros aplicamos la ecuación de Bernoulli a lo largo de una línea de corriente, ¿sí? Entonces partimos del punto 1, llegamos al punto 2 y decimos que en uno se debe cumplir que P sub 1 partido por gamma más B sub 1 al cuadrado partido por 2G más Z sub 1, eso, ¿verdad? Tiene que ser igual a ¿quién? A P sub 2 partido por gamma más B sub 2 al cuadrado partido por 2G más Z sub 2. Entonces, lo que se cumple, ¿verdad? Aplicando la ecuación de Bernoulli, es que la suma, ¿sí? La suma de las tres formas energéticas, ¿sí? Esa suma se va a conservar. Pero sabiendo, ¿verdad?, que las suposiciones que nos llevan a aplicar la ecuación de Bernoulli son tan restrictivas que hacen que los valores que se obtengan sean unos valores simplemente orientativos o idealizados, es decir, que no coinciden con la realidad. Sin embargo, no quiere decir que la ecuación de Bernoulli sea una ecuación de poca utilidad, puesto que es una de las más usadas a nivel ingenieril para, más que nada, obtener de manera preliminar, ¿verdad?, o de manera orientativa, digamos, cómo se comportan las propiedades en un determinado sistema de flujo. Y una de las aplicaciones principales de esta ecuación de Bernoulli radica en la resolución, ¿verdad?, o en la determinación, perdón, de caudales, ¿sí?, a partir de mediciones diferenciales de presión, ¿ok? Entonces, esta, digamos, sería como el resumen, ¿no? Un poco el resumen de lo que vimos en la clase anterior. Por supuesto, a esto le tenemos que sumar el hecho de que no solamente vimos la ecuación de Bernoulli aplicada a lo largo de una línea de corriente, ¿sí? A lo largo de una línea de corriente, como por ejemplo esta que está aquí. Decíamos que las líneas de corriente o una línea de corriente era un lugar geométrico, ¿verdad?, que era tangente en todo punto al vector velocidad local del fluido. Entonces, si aplicamos la ecuación de Bernoulli a lo largo de una línea de corriente, es como la que vimos anteriormente, ¿verdad? Pero esa ecuación también la vamos a poder aplicar en dirección transversal, ¿verdad? En dirección transversal a las líneas de corriente, ¿ok? Por ejemplo, en esta curva, ¿sí?, que tendrá, por ejemplo, este radio de curvatura R, nosotros vamos a poder aplicar la ecuación de Bernoulli, por ejemplo, en esta dirección, ¿ok? En esta dirección, para encontrar cómo es que cambia, digamos, cómo varía la presión, cómo varía
energía cinética, y cómo varía la energía potencial en dirección perpendicular a las líneas de corriente. Eso lo demostramos en la clase pasada. Y eso en una superficie curva. Y si, por ejemplo, estamos en una superficie recta, en una tubería recta, perdón, esta tubería recta, tal cual como aparece aquí, ¿ok? Donde nosotros sabemos que las líneas de corriente son rectas, ¿sí? Aquí las líneas de corriente van a ser rectas. La ecuación de Bernoulli resultante me dice que la variación de presión, por ejemplo, si yo trazo una línea de centros, esta es la línea de centros de la tubería, y yo quiero evaluar cuánto vale la presión aquí en 1 y cuánto vale la presión aquí en 2, ¿sí? La variación de presiones entre 1 y 2 se rige de acuerdo al mismo principio de hidrostática. No es el mismo principio, sino que se rige a una ecuación que cuando yo la aplico, ¿verdad?, va a quedar exactamente igual a la ecuación general de la hidrostática. Es decir, en este caso se cumple que P sub 1 partido por gamma, ¿sí?, más Z sub 1 es igual a P sub 2 partido por gamma más Z sub 2, ¿ok? Al final, si ustedes hacen, por ejemplo, vamos a hacer P sub 1, P sub 1 va a ser P sub 2 partido por gamma más Z2 menos Z1, todo esto partido, perdón, quitémosle el gamma de aquí. Esto es P sub 2, P sub 2 más Z2 menos Z1 multiplicado por gamma. Es decir, que la presión en 1, ¿verdad?, va a ser la presión que hay aquí en 2 menos, ¿sí?, esta columna. ¿Esta columna es cuánto? Bueno, es Z1 menos Z2. Mire, aquí está Z2 menos Z1. O sea que el negativo viene de aquí, de esta ¿cómo se llama? De esa resta, ¿no? Teniendo el Z sobre el sistema de referencia. Es decir, el Z2 vale 0, entonces esto me queda P2 menos Z1 por gamma. Esto, si ustedes lo ven, es exactamente equivalente a aplicar la ecuación de la hidrostática. No quiere decir que la ecuación de la hidrostática la tengamos que aplicar donde estamos o donde haya fluidos en movimiento. No, porque la ecuación de la hidrostática tiene que ser aplicada, ¿verdad?, siempre y cuando el flujo esté absolutamente quieto, no haya movimiento relativo entre las diferentes capas de fluido. Y aquí al nosotros tener, ¿cómo se llama?, flujo, obviamente que tienen que haber capas de fluido que se están moviendo unas con respecto a las otras. Por lo tanto, no aplica directamente la ecuación de la hidrostática. Lo que sí aplica es la ecuación de Bernoulli aplicada en dirección transversal, ¿verdad?, a las líneas de corriente cuando estas son rectas. Si las líneas de corriente son rectas, yo puedo aplicar exactamente esta ecuación y al final lo que me va a quedar es simplemente una ecuación muy parecida o igual a la ecuación que yo aplicaba cuando usábamos hidrostática para evaluar la diferencia de presiones, pero no debe ser confundido con el hecho de que la ecuación de la hidrostática se puede aplicar en este tipo de fluidos en movimiento. El caso contrario, o un caso, digamos, para aclararlo, sería, por ejemplo, si yo tengo una tubería vertical y yo quiero medir, ¿sí?, yo quiero medir cuánto vale la diferencia de presiones entre 1 y 2, supongamos que yo tengo aquí mi nivel Z, ¿ok? Z igual a 0 es en 2. Yo para este caso, si el flujo viene en este sentido, ¿sí?, el flujo va bajando o puede ir subiendo, no hay problema, pero es vertical en todo caso, las líneas de corriente son rectas igualmente, ¿verdad? Yo no puedo decir aquí de ninguna manera, por ejemplo, que P sub 1 es igual a P sub 2 menos gamma por esta altura. Perdón. Menos gamma por esta altura. Esto nunca lo voy a poder decir. ¿Por qué? Porque el flujo está, o el fluido está en movimiento, ¿ok? Entonces, es más, al aplicar la ecuación de Bernoulli, lo que yo tengo que hacer para hallar la diferencia de presiones entre 1 y 2, es aplicar la ecuación de Bernoulli a lo largo de una línea de corriente y decir que P sub 1 partido por gamma más B sub 1 al cuadrado partido por 2G más Z sub 1 es igual a P sub 2 partido por gamma más B sub 2 al cuadrado partido por 2G más Z sub 2. Si la tubería es de sección constante, la velocidad 1 es igual a la velocidad 2, eso lo podemos ver a partir de la ecuación de conservación de la masa, ¿verdad? Nosotros sabemos que ρ
por B sub 1 por A sub 1 tiene que ser igual a ρ por B sub 2 A sub 2. Como eso es incompresible, la densidad se mantiene constante. Si el área es constante, la velocidad es constante. Entonces, aquí me queda que la diferencia de presiones va a estar al final en términos del delta Z, ¿verdad? Pero conceptualmente yo no puedo siempre aplicar la ecuación, o no puedo aplicar directamente desde el punto de vista conceptual la ecuación de la hidrostática para evaluar la diferencia de presiones a lo largo de una columna continua de fluido. Y mucho menos cuando veamos en la próxima parte que vamos a ver flujos más reales, flujos viscosos, allí eso sería una completa violación de la primera ley de la termodinámica, aplicar esas relaciones de hidrostática para encontrar la diferencia de presiones entre dos puntos, ¿verdad? Que están dos puntos que están a diferente altura en un flujo o en un fluido que está en movimiento. ¿Hay alguna pregunta o necesidad de aclarar algo? Bien, entonces, como les comentaba, una de las aplicaciones más comunes de este tipo de dispositivos o de esta ecuación, perdón, es básicamente evaluar presiones diferenciales para encontrar caudales. ¿Ok? Hay diferentes formas de medir caudal a través de presiones diferenciales, pero digamos hay unas más económicas que otras. Yo les voy a proyectar, vamos a ver si lo tengo por aquí a la mano, lo puedo sacar a la mano. Permítanme un segundo. Voy a proyectar un videíto, ¿sí? Donde aparecen varios medidores. Bueno, primero aparece lo de la ecuación de Bernoulli. Se los voy a proyectar rápido para que lo tengan, lo vean el resumen, ¿sí? Por supuesto es un video que está en inglés, pero las ecuaciones pues hablan por sí solas, ¿no? Permítanme un segundo porque tengo que compartir. ¿Sí están viendo el video en Profe, pantalla? el profe tiene que compartir el sonido. Creo que lo hice. Yo por lo menos no escucho. Yo tampoco. Se ve, pero no se escucha. Y sí estoy compartiendo el sonido. Yo no escucho, profe. No, yo tampoco. Yo también estoy aquí como, ¿cómo se llama? Como participante, pero no. Ah, ya sé por qué. Ya va. Ya sé por qué. Thanks to CuriosityStream for sponsoring this video. Watch thousands of documentaries and get access to Nebula free when you sign up using the link in the description. Bernoulli's equation. Ahora sí, ¿verdad? Ahora no.
Se escuchaba antes y ahora no. Planes generate lift. Planes generate lift. Sí, sí, profe. Or to calculate Ahora sí. liquid will drain from a container. More later on. But let's start by reviewing the equation. It was first published by the Swiss physicist Daniel published by the Swiss Daniel Bernoulli. And it looks like Muchas veces. Sí, yo creo que es mejor. Silencio alguna de las cuentas que tiene porque se escucha doble. Ese eco. Sí, es que tengo el micrófono ya. about the flow of fluids in the world around us. It essentially describes the relationship between the pressure, velocity, and elevation of a flowing fluid. It has countless applications. We can use it to explain how planes generate lift, or to calculate how fast liquid will drain from a container, for example. We'll explore these applications and a few more later on, but let's start by reviewing the equation itself. It was first published by the Swiss physicist Daniel Bernoulli in 1738, and it looks like this. The equation states that the sum of these three terms remains constant along a streamline. Each of the terms is a pressure. The first term is the static pressure, which is just the pressure P of the fluid. Then we have the dynamic pressure, which is a function of the fluid density, rho, and velocity, v, and represents the fluid kinetic energy per unit volume. And the last term is the hydrostatic pressure, which is the pressure exerted by the fluid due to gravity. G is gravitational acceleration, and h is the elevation of the fluid, which is just its height above a reference level. This is the pressure form of the equation, but it can also be presented in the head form and the energy form. We can think of Bernoulli's equation as a statement of the conservation of energy. It says that along a streamline, the sum of the pressure energy, kinetic energy, and potential energy remains constant. This is really valuable information that can help us analyze a whole range of fluid flow problems. The equation does have a few limitations, which I'll cover later on in the video. But for now, the important thing to note is that it can only be applied along a streamline. We can define a streamline in steady flow as the path traced by a single particle within the fluid. Or, more technically, as a curve that at all points is tangent to the particle velocity vector. Let's look at an example where we apply Bernoulli's equation to flow through a pipe which has a change in diameter. We want to use the equation to see how the pressure changes as the flow passes from the larger to the smaller diameter. Bernoulli's equation is usually used to compare the flow at two different locations, so we can rewrite it like this, with points 1 and 2 both being on the same streamline. There's no significant change in elevation between points 1 and 2, so the potential energy terms cancel each other out. And if we put all of the static pressure terms on one side, we get this equation for the change in pressure.
If we assume that the fluid is incompressible, the mass flow rate at points 1 and 2 must be equal. This gives us what's called the continuity equation, which is just a statement of the conservation of mass. Mass flow rate is equal to the product of the fluid density, the pipe cross-sectional area, and the fluid velocity. So we can rearrange the continuity equation to obtain an equation for the velocity at point 2. The cross-sectional area, A2, is smaller than A1, which means that the velocity of the flow increases as it passes into the smaller diameter pipe. This is quite intuitive. By substituting this equation for V2 into Bernoulli's equation, we can see that since the velocity increases between points 1 and 2, the pressure between both points must decrease. This concept that for horizontal flow an increase in fluid velocity must be accompanied by a decrease in pressure is one way of formulating what we call Bernoulli's principle. It can seem counterintuitive because people often expect an increase in velocity to result in a corresponding increase in pressure. But it makes sense if we think about the conservation of energy. The energy required to increase the fluid velocity comes at the expense of the static pressure energy. Bernoulli's principle shows up in a lot of different places. We can use it to help explain how plane wings generate lift. Fluid flowing over an airfoil travels faster than fluid flowing below it. According to Bernoulli's principle, this creates an area of low pressure above the airfoil and an area of high pressure below it. And it's this pressure difference that generates lift. I'll cover lift and drag forces in more detail in a separate video. Bernoulli's principle also explains how Bunsen burners work. When the gas valve is opened, gas flows into the barrel at high velocity. Following Bernoulli's principle, this high velocity creates an area of low pressure in the barrel, which draws air in through the air regulator, allowing for more complete combustion of the gas. Several different flow measurement devices rely on Bernoulli's equation to determine the velocity of a flowing fluid. The pitot-static tube is one such device. It's often used in aircraft to measure airspeed. Here's how it works. If we place a tube into a flowing fluid, like this, and we attach a pressure meter to the end of it, the meter will measure the pressure at the end of the tube. At this point, the fluid velocity is reduced to 0. So it's called the stagnation point, and the pressure measured by the meter is called the stagnation pressure. We can apply Bernoulli's equation between an upstream point and the stagnation point, and show that the stagnation pressure is equal to the sum of the static pressure and the dynamic pressure terms. All of the kinetic energy is essentially being converted into pressure energy at the stagnation point. If we add an outer tube which is sealed at the end, but has holes further downstream, the outer tube will measure the static pressure of the fluid instead of the stagnation pressure. These two pressure measurements give us all of the information we need to determine the velocity of the flow. Another flow measurement device that uses Bernoulli's equation is the Venturi meter, which is an instrument used to determine the flow rate through a pipe. It works by measuring the pressure drop across a converging section of pipe. Say we want to determine the flow rate, Q, which is the velocity multiplied by the pipe cross-sectional area at point 1. We can easily rearrange the pressure drop equation we derived earlier when we looked at a change in diameter to get this equation for flow rate. All we need to know is the dimensions of the Venturi meter, the fluid density, and the pressures P1 and P2, and that allows us to calculate the flow rate. The Venturi meter has no moving parts and is a very simple and reliable way of measuring the flow rate through a pipe. The diverging section is longer than the converging section to reduce the likelihood of flow separation and keep energy losses low.
Let's look at one more example where we can apply Bernoulli's equation. Say we have a beer keg, and we want to calculate how fast beer will drain when we first open the tap at the bottom. All we need to do is define our 2 points along a streamline and apply Bernoulli's equation. It's a gravity-fed keg with a vent at the top, meaning that it's not pressurized. The pressure at both points will be atmospheric, and so the static pressure terms cancel each other out. We can also assume that the keg is large enough that the fluid velocity at point 1 is close to 0. If we rearrange Bernoulli's equation and define the height between the beer level and the tap as h, we get this equation for the beer velocity out of the tap. Those were a few examples of cases where we can apply Bernoulli's equation to get some valuable information or to solve a problem. But to use it correctly, it's important to have an understanding of the limitations of the equation, which arise because of how it's derived. There are several different ways Bernoulli's equation can be derived. It can be derived based on conservation of energy, by considering that the work done on the fluid increases its kinetic energy. Or it can be derived by applying Newton's second law, which involves determining the forces acting on a fluid particle and applying F equals ma. Although I won't cover either derivation here, they do both make some assumptions that we need to be aware of, since they limit how we can apply the equation. Firstly, the derivation of Bernoulli's equation assumes that flow is laminar and that it is steady, meaning that it doesn't vary with time, like this. Next, it assumes that the flow is inviscid, meaning that shear forces due to fluid viscosity are negligible. This assumption is needed because viscosity would result in a dissipation of some of the fluid's internal energy, and so the idea that energy is conserved along a streamline would no longer apply. And finally, the derivation of Bernoulli's equation assumes that the fluid behaves incompressible. This is usually valid for liquids, but might not be for gases at high velocities. All three of these assumptions need to be valid if you want to apply Bernoulli's equation. Adapted versions of the equation which can be applied to unsteady and compressible flows do exist, although they're a bit more complicated. Being able to recognize when Bernoulli's principle is at play, or when Bernoulli's equation can be applied to solve a problem, is a powerful tool in any engineer's arsenal. If you'd like to see a few more real-world examples of Bernoulli's principle in action, you can check out the extended version of this video on Nebula. Nebula is a video streaming Bien, con esto hicimos un repaso, ¿no? Básicamente de todo lo que se vio en la clase pasada y de lo que se va a abordar en un momento con respecto a la medición de presiones, ¿no? Más que, digamos, mostrar o recalcar en lo que estaba en el video, es importante pues tener en cuenta que definitivamente la ecuación de Bernoulli pues nos va a permitir cuantificar la ecuación, la conservación de la energía, ¿verdad? Pero desde un punto de vista simplificado, ¿no? Idealizado, como lo decía en el video, puesto que el fluido se está considerando no viscoso, a pesar que existan fluidos cuya viscosidad es muy pequeña, como por ejemplo los gases, que tienen una viscosidad por el orden de 10 a la menos 5, sin embargo, pues tienen viscosidad. Si hay materia, hay viscosidad, por lo tanto no puede haber ningún flujo que sea no viscoso, y ahí es donde radica la idealización de la ecuación de Bernoulli, ¿ok? En ese video, ¿verdad? Observaron como varios dispositivos a través de los cuales se puede medir el caudal, ¿sí? Y básicamente el que más resaltó fue el venturímetro, ¿no? O el tubo de Venturi, que no es más que un tubo de sección convergente-divergente, es decir, voy a pintar un esquemita por aquí, es un tubo, ¿verdad? De sección convergente-divergente, donde se conectan diferentes medidores de presión, ¿no? Allí aparecían unos medidores de presión, manómetros directamente, manómetros de Bourdon, pero pues muchas veces por razones de economía se conectan
tubos piezómetros, tubos con un fluido manométrico, para leer la columna, ¿verdad? La columna que alcanza en ese tubo, y entonces en función de eso, aplicando un poco de ecuación de hidrostática y luego ecuación de Bernoulli a través de líneas de corriente rectas o en sentido perpendicular, pues entonces poder calcular esas diferencias de presiones y finalmente el caudal. El tubo de Pitot que se observaba en la punta del avión, ¿verdad? Es algo como esto, ¿sí? Es un tubo hueco, ¿sí? Un tubo hueco que se enfrenta, ¿sí? Se enfrenta a un flujo. Se supone que el flujo viene en este sentido, llena, ¿verdad? Llena todo este espacio hasta una determinada altura donde se equilibra, es decir, donde ya, digamos, la presión la presión se ha equilibrado con la del medio exterior y se tiene que hacer la lectura, pero este dispositivo que se denomina tubo de Pitot se utiliza para medir lo que se denomina presión de estancamiento. Entonces vamos a ver esos tres conceptos de presión de estancamiento, presión dinámica y presión estática. La presión estática ya la conocemos, ¿sí? Esa presión estática es la que se mide la medida por un manómetro, ¿verdad? Un manómetro de columna que está quieto en un fluido que se está, por ejemplo, moviendo. Si ustedes introducen o, por ejemplo, colocan un manómetro en esta sección de tubería y aquí hay un flujo en este sentido, ¿verdad? Este manómetro estará midiendo la presión estática. ¿Por qué? Porque, bueno, el fluido sube, ¿verdad? Llena, inunda el mecanismo interior de ese manómetro y por supuesto que esa medición es estática. Entonces, por eso se denomina presión estática. No es solamente esa forma de medirlo la que existe. Por ejemplo, si yo conecto o practico a una tubería en la periferia un pequeño orificio, voy a ponerlo por aquí. ¿Sí? Si yo practico un pequeño orificio y en ese orificio lo que hago es que conecto, por ejemplo, una manguera o un tubo, ¿verdad? Cuando el flujo venga en este sentido, cuando empiece a fluir a través de ese dispositivo, obviamente, ¿verdad? Parte de ese fluido va a subir hasta una determinada altura, eso se va a equilibrar, esto va a quedar, este manómetro de columna va a quedar lleno de este fluido, ¿verdad? Y yo voy a poder tener una lectura manométrica por lo menos hasta el nivel de la pared de la tubería, ¿ok? Entonces, esa presión que se mide de esta forma es la presión que se denomina presión estática, ¿ok? La presión de estancamiento es la que se mide a través de un dispositivo como este, que es el tubo de Pitot, y se define como la presión que tendrá un fluido, ¿verdad? Cuando ha sido detenido, es decir, ha sido frenado hasta llegar a una velocidad igual a cero a través de un proceso sin fricción, es decir, un proceso isoentrópico. Entonces, para deducir esa presión de estancamiento, vamos a mirar este arreglo que está aquí. Lo que tenemos aquí en esta figura es simplemente una tubería, ¿verdad? Una tubería a la que se le ha practicado en su periferia dos orificios. En el primer orificio, en el de la izquierda, se le coloca, ¿verdad? Se le coloca un tubo, simplemente un tubo abierto a la atmósfera, o una manguera, por ejemplo, que está abierta a la atmósfera, y en el segundo orificio se va a introducir este tubo, ¿verdad? Que tiene la punta curvada, ¿ok? Se introduce y se enfrenta al flujo, es decir, se coloca de tal manera que el flujo llegue, ¿verdad? Inicialmente lo inunde, ¿sí? Todo esto va a estar lleno de fluido, y ya una vez que eso está inundado, cuando el fluido va desde este punto 1, cuando llega aquí a este punto 2, el fluido ya no puede seguir subiendo, ¿verdad? Ya no puede seguir subiendo por ese mismo tubo, por lo tanto el flujo se detiene. Es decir, la velocidad en 2 es exactamente igual a 0. Entonces el proceso que ha sufrido el fluido para ir de 1 a 2, ¿sí? Si miramos solamente lo que ocurre entre 1 y 2, la velocidad en 1 es la velocidad del fluido en la tubería, pero la velocidad en 2 es exactamente igual a 0. Quiere decir que toda la energía cinética del fluido, ¿verdad? O toda la energía, toda la energía cinética del fluido se ha transformado, ¿verdad? En energía de presión, básicamente porque no hay cambios de energía potencial. ¿Sí? Z1, si nosotros colocamos un Z, un eje de referencia Z sobre la línea de centros de la tubería, ¿verdad? El Z1 es exactamente igual al Z2, entre 1 y 2 no existen cambios de energía potencial, y lo único que va a existir es un cambio en la presión y un cambio en la
velocidad, ¿ok? Si eso es así, entonces quiere decir que en ese punto yo voy a poder medir, o con este dispositivo voy a poder medir lo que se denomina presión de estancamiento, que repito, es la presión que tiene un fluido que ha sido detenido, ¿verdad? O frenado a través de un proceso adiabático sin fricción, es decir, un proceso isoentrópico. Sí, dígame, Tomás. Es que, profe, eso como que me confunde un poco porque el H entonces no afecta en nada. Como que, o sea, como... Todavía no hemos llegado ahí. Ah, ya. Todavía no hemos llegado ahí. Vamos a hacer la deducción y ya luego usted me comenta si la duda persiste, ¿ok? Ya. Vale, entonces fíjense que para analizar este ejercicio, esta situación que está aquí, la tenemos que analizar en varias direcciones. Un análisis se hace entre 1 y 2, ¿ok? Entre 1 y 2 es aplicar la ecuación de Bernoulli entre 1 y 2 a lo largo de una línea de corriente. Cuando las líneas de corriente, si yo pintara qué es lo que hacen las líneas de corriente en ese flujo, ¿verdad? Yo tendría algo como esto, el flujo viene, ¿verdad? Por aquí no hay problema, obviamente hará la curva, ¿verdad? Correspondiente a la presencia de ese tubo, y el flujo va a ser algo como esto, ¿no? Va a bordear, ¿sí? Va a bordear y va a experimentar, digamos, la influencia de la presencia de ese obstáculo que hay allí, ¿no? Pero definitivamente en la punta, justo aquí, en este punto, la velocidad del fluido vale 0, porque allí el flujo está detenido, mientras que aguas arriba, ¿sí? Es decir, antes de ese punto, el fluido viene tranquilamente con una velocidad que es esta, una velocidad V, una velocidad igual a V. Entonces, vamos a aplicar la ecuación de Bernoulli entre 1 y 2, ¿ok? Y luego vamos a aplicar ecuación de Bernoulli entre 1 y 3, que esa sería otra evaluación, ¿sí? Ecuación de Bernoulli entre 1 y 3, y luego tendríamos que aplicar ecuación de la hidrostática entre 4 y 3, y ecuación de la hidrostática entre, vamos a ponerle aquí, 0 y 2. ¿Ok? Lo que está pintado en rojo son los niveles a través de los cuales yo voy a aplicar, o entre los cuales yo voy a aplicar la ecuación de la hidrostática, porque en esas circunstancias el fluido entre 3 y 4 está absolutamente quieto, y el fluido entre 2 y 0 también está absolutamente quieto. Luego voy a tener que aplicar la ecuación de Bernoulli entre 1 y 3, es decir, en dirección perpendicular a líneas de corriente que son rectas, para evaluar cuánto vale la presión en 1, conocida la presión que hay en 3, y luego aplicaré la ecuación de Bernoulli entre 1 y 2 para conocer cuánto vale la velocidad, la presión en el punto 2, que es la presión de estancamiento. Lo que estamos persiguiendo es encontrar cuánto vale la presión de estancamiento, cuánto vale la presión estática y cuánto vale la presión dinámica, que la presión dinámica, si ustedes la observan, ¿verdad? No tiene forma, digamos, como tal de presión, ¿no? Esta expresión que está aquí. 1/2 de ρ por V sub 1 al cuadrado. Ese 1/2 de ρ por V sub 1 al cuadrado explícitamente no tiene forma de presión, pero las unidades son unidades de presión, y como está expresada en términos de velocidad, se le llama presión dinámica. ¿Ok? Presión dinámica. Entonces vamos a tener en este dispositivo varias mediciones. Presión estática, que va a ser la que está señalada en rojo, ¿ok? La presión dinámica, que va a tener que ver con este término que está aquí de 1/2 de ρ por V cuadrado, y la presión de estancamiento, que es la suma de la presión estática y la presión dinámica, ¿ok? Esa es entonces el objetivo de tener esta instalación como la que se está viendo en la pantalla. Vamos a mostrarlo entonces brevemente. Decíamos que necesitamos la presión en 1, porque si aplicamos Bernoulli entre 1 y 2, las ecuaciones me van a decir que P sub 1 partido por gamma, o vamos a ponerlo por ρ, perdón, P sub 1 partido por ρ, P sub 1 partido por ρ, más B sub 1 al cuadrado partido por 2, más G por Z sub 1. Eso va a ser igual a P sub 2 partido por ρ, más B sub 2 al cuadrado partido por 2, más G por Z sub 2. Estoy aplicando ecuación de Bernoulli entre 1 y 2. ¿Ok? Entre 1 y 2. Esto es Bernoulli. ¿Ok? Bernoulli. Entre 1 y 2, yo pinto mi sistema de referencia Z y digo que Z1 es igual a Z2. ¿Ok?
B sub 2 vale 0, porque yo ya sé que el flujo en la punta, ¿verdad? De ese tubo hueco está absolutamente detenido. B sub 1 es la misma B que aparece aquí, ¿verdad? Y lo que voy a hacer es despejar de aquí cuánto vale la presión 2. La presión 2, ¿verdad? Vamos a poner P2 partido por ρ, va a ser P1 partido por ρ más B1 al cuadrado partido por 2. Eso, ¿ok? Eso es lo que resulta de despejarlo. Si yo multiplico esta ecuación, toda la ecuación, ¿verdad? Ambos lados de la igualdad, la multiplico por ρ, me queda que P sub 2 es igual a P sub 1 más ρ B sub 1 al cuadrado por 2. Esta presión 2 es la presión de estancamiento. ¿Ok? Y esta presión es lo que se denomina presión dinámica. Y esta presión 1 es lo que se denomina presión estática. ¿Ok? Pero ahora, bueno, yo ya tengo cuánto vale la expresión. Ya tengo la expresión para calcular P sub 2. Pero no sé cuánto vale P sub 1. ¿Ok? Ni sé tampoco cómo hacer con el término de la presión dinámica. Entonces, vamos a hacer el ejercicio, ¿no? De encontrar cuánto vale. Aquí en realidad no conozco nada. No conozco ni la presión 2, ni la presión 1, ni la velocidad 1. Todos son incógnitas. Y esto se utiliza es para medir velocidad. ¿Ok? Para medir indirectamente la velocidad en términos de la presión. Entonces, el objetivo es determinar esta velocidad. Quiere decir que yo voy a conocer o voy a tratar de conocer cuánto vale P sub 2 y cuánto vale P sub 1. ¿Eso cómo lo puedo hacer? Bueno, yo puedo conocer a P sub 2, ¿sí? Porque yo sé que esa columna que está dentro de ese tubo está absolutamente quieta, ¿verdad? Y que esa columna tiene una altura h. Por lo tanto, en este nivel que vamos a llamar 0, la presión es igual a la presión atmosférica. Trabajando con presiones manométricas, la presión allí sería 0, ¿verdad? Por lo tanto, la presión 2 sería simplemente gamma del fluido, vamos a ponerlo en términos de ρ, vamos a ponerlo mejor en términos de ρ, P sub 2 igual a ρ por G por H. Esto es P sub 2, ¿ok? Eso es P sub 2. Luego tenemos que ahora determinar cuánto vale P sub 1, ¿sí? P sub 1, a pesar de que estén en el mismo nivel, como esto se está moviendo, yo no puedo decir que P sub 1 es igual a P sub 2 porque están en el mismo nivel. Eso es en hidrostática. Aquí no lo puedo decir. Lo que tengo que hacer ahora es evaluar cuánto vale P sub 1. ¿Y cómo voy a hacer para evaluar P sub 1? Bueno, yo puedo hallar o puedo aplicar, perdón, ecuación de la hidrostática entre 3 y 4. Yo puedo decir, tal cual como aparece aquí, igual en P sub 4, ¿verdad? P sub 4 es la presión atmosférica, por lo tanto la manométrica vale 0. Entonces quiere decir que P sub 3, ¿sí? La presión aquí en este punto, va a ser la presión en 4, que vale 0, trabajándola en forma manométrica, más gamma de ese fluido, ¿por cuánto? Por H entre 4 y 3. Eso va a ser entonces P sub 3. Pero a mí no me interesa ir de 3 a 2. Yo tengo que ir es de 1 a 2. Por lo tanto, tengo que calcular esta presión 1. ¿Cómo calculo la presión 1? Tengo que irme ahora de 3 hasta 1. Lo puedo hacer directamente diciendo, bueno, si es que la presión, como estamos bajando, entonces la presión en 1 va a ser la presión en 3 más gamma por H31. Eso se puede decir porque efectivamente, ¿verdad? Cuando yo aplico la ecuación de Bernoulli en sentido transversal a líneas de corriente que son rectas, la ecuación de Bernoulli me permite llegar a esa misma situación, ¿no? A esa misma conclusión. Es decir, yo voy a pintar aquí mis líneas de corriente, ¿ok? Y voy a aplicar la ecuación de Bernoulli entre 1 y 3, ¿sí? En este sentido, en el sentido que está pintado con la línea amarilla, voy a aplicar la ecuación de Bernoulli. ¿Qué dice esa ecuación de Bernoulli? Dice que P sub 3, ¿sí? Partido por ρ, más B sub 3, P sub 3 más, más G por Z sub 3 es igual
a P sub 1 partido por ρ más G por Z sub 1. ¿Ok? Eso es lo que me dice la ecuación de Bernoulli aplicada entre 3 y 1. ¿Ok? Si en 1, si yo tengo el Z aquí, sigo teniendo el Z aquí, Z1 vale 0. Por lo tanto, ¿verdad? Yo sé que P sub 1, sí, P sub 1 va a ser igual a P sub 3 más gamma por Z3. ¿Ok? Y eso es precisamente lo que nosotros hallaríamos, ¿verdad? Aplicando la ecuación de la hidrostática, pero sabemos que no es ecuación de la hidrostática, sino que proviene de aplicar la ecuación de Bernoulli en la dirección perpendicular a las líneas de corriente cuando estas son rectas. Cuando las líneas de corriente son rectas, la ecuación de Bernoulli toma esta forma. ¿Por qué? Porque la componente, ¿verdad? La componente que dice que esto es la componente asociada a la energía cinética rotacional en torno a una curva, ¿verdad? Como el radio de curvatura de las líneas de corriente es 0, o las líneas de corriente rectas es 0, entonces, perdón, es infinito, entonces este término se hace 0 y no aparece dentro de la ecuación de Bernoulli. Esto lo pueden mirar en la clase que está grabada de este martes pasado, ¿ok? Vamos a mirarlo aquí atrás para que estoy hablando como en vacío. A ver si aquí está. Sí. Lo que les estoy comentando es esto. Esta es la ecuación de Bernoulli aplicada en la dirección transversal a las líneas de corriente, ¿ok? Fíjense que aparece el término presión, el término gamma Z, y aparece este otro término. Pero ¿qué pasa? Si las líneas de corriente son horizontales, o mejor dicho, no horizontales, son rectas, ¿sí? El radio de curvatura de una línea recta es infinito, este radio de curvatura es infinito, por lo tanto este término sería 0 y los únicos términos que quedan dentro de la ecuación de Bernoulli son el de presión y gamma Z. P Z igual a una constante. Esa es la ecuación de Bernoulli aplicable a el sentido transversal de líneas de corriente que son rectas. Entonces, bueno, ya con eso yo puedo encontrar, ¿verdad? O mejor dicho, ya encontré cuánto vale la presión en 1, ya sé cuánto vale la presión en 2, entonces ahora simplemente utilizando, ¿verdad? La ecuación de Bernoulli, despejo cuánto vale la velocidad, porque ya conozco P sub 2, conozco P sub 1, y lo que me falta entonces ahora es conocer cuánto vale B sub 1, que B sub 1 es igual a P. ¿Y el caudal cómo lo calculo? Bueno, el caudal es simplemente la velocidad por el área, ¿ok? Obviamente la velocidad por el área de la sección en cuestión. Aquí en este caso no hay problema porque la sección es constante, ¿sí? Tenemos una misma, digamos, una misma sección transversal a lo largo de toda la tubería. Pero, por ejemplo, si tienen un tubo de Venturi, ¿sí? Y ustedes, por ejemplo, tienen aquí una medición de presión y aquí tienen una medición de presión, y a través de la ecuación de Bernoulli determinan, por ejemplo, calculan cuánto vale B sub 2, cuando vayan a calcular el caudal, ese caudal tiene que ser B sub 2 por el área 2, ¿ok? Y si calculan, por ejemplo, la velocidad 1, entonces el caudal será B sub 1 por A sub 1, ¿ok? Ese es uno de los errores que con más frecuencia se presentan. Está bien calculada la velocidad, pero luego cuando calculan el caudal, hacen una multiplicación indistinta, es decir, multiplican, por ejemplo, la velocidad 2 por el área 1 o la velocidad 1 por el área 2, ¿no? Entonces allí la cosa ya, digamos, hay un error, ¿no? en el cálculo. Entonces allí tienen que tener un poco de cuidado. ¿Hay alguna pregunta o necesidad de repetir algo antes de irnos a la pausa? Bien. Vamos entonces un momento a la pausa, 20 minutos. Falta un cuarto para las 5. Nos vemos por favor a las 5:05, ¿ok? Entonces, de acuerdo a lo que yo les he comentado, ¿verdad? En la ecuación de Bernoulli, lo otro también importante que tienen que tener en cuenta es que la presión que aparece en la expresión, y esta presión partido por gamma, B cuadrado partido por 2G más Z, dependiendo de cómo se exprese la ecuación, ¿verdad? Pero esta presión, ¿sí? Se corresponde con la presión estática, ¿ok? Es presión estática. Luego, cuando ustedes suman a esa presión estática la presión dinámica que contiene a la velocidad, es que se forma la presión de estancamiento, ¿sí? Pudiéramos pensar
que si nosotros expresamos esta ecuación de Bernoulli en términos únicamente de presión, o sea, la colocamos como P, multiplicamos todo por gamma, ¿verdad? P más rho B cuadrado partido por 2 más gamma por Z, ¿sí? Esto es la ecuación de Bernoulli en términos de presión, todos los términos tienen forma de presión. Esta suma, ¿verdad? Esta suma, P más rho B cuadrado, sería exactamente entonces la presión de estancamiento, la suma de la presión estática más la presión dinámica, ¿ok? Y esa suma de presión estática más presión dinámica se utiliza como comenté hace un momento para medir indirectamente el caudal a través del uso de un tubo de Pitot, ¿sí? Como el que aparecía en el video, que pues lo tienen instalado los aviones para medir presiones de estancamiento y finalmente transformar, ¿verdad? Esa presión de estancamiento en una velocidad, ¿ok? Este ejercicio que tenemos en pantalla pretende cuantificar en este caso cuál es el caudal de agua que circula a través de la tubería si la presión manométrica en A vale 69 kilopascales utilizando la ecuación de Bernoulli. Entonces, yo voy a ampliar un poco esta pantalla. En un momento les voy a colocar un video cortito con otros medidores de caudal para que ustedes tengan, digamos, se lleven la idea física de cuáles son los dispositivos que se pueden encontrar ustedes en la industria como medidores de caudal. Hay muchos tipos de medidores de caudal, pero a nivel industrial, pues muchas veces se prefiere utilizar implementos como más económicos, ¿ok? Que los implementos, o mejor dicho, que instrumentos que midan el caudal directamente, que ustedes lo vean en una pantalla como a través de esa tubería circulan tantos metros cúbicos hora, pues muchas veces no es así, ¿no? Sino que la medición de caudal se hace a través de mediciones diferenciales de presión, como lo vamos a ver en un momento en el video. Pero antes de ver el video quiero resolver este ejercicio. Este ejercicio, fíjense que la física pues, que contiene este ejercicio es, o consta, de un fluido, ¿verdad? Agua que circula a través de esta tubería, asciende, ¿verdad? A través de esta tubería y se encuentra, ¿verdad? En el tope con una tapa, ¿sí? O con una especie de tapa circular, ¿ok? Que va a hacer que el flujo salga radialmente, ¿verdad? Si yo observo esta tapa desde arriba, voy a ver algo como esto. Sí, esta es la tapa y el flujo está saliendo en forma radial por el borde. ¿Ok? Esa es la situación. El flujo sube y luego aquí en esta zona se distribuye, ¿verdad? Se distribuye para ambas, no, se distribuye radialmente a través de toda esa circunferencia y sale, ¿verdad? Por el borde de ese plato superior que está allí acoplado, ¿ok? No tiene más por dónde salir. El flujo llega aquí y tiene que necesariamente distribuirse radialmente para poder abandonar ese dispositivo. Entonces, ese es el mecanismo que nosotros vamos a analizar en este caso. ¿Qué conocemos? Bueno, lo que conocemos es que en el punto A, en este punto, de alguna manera hay una forma de medir la presión, ¿verdad? Y esa presión manométrica es 69 kilopascales. ¿Ok? Esos 69 kilopascales, tal cual como lo dice el enunciado, son manométricos. En la ecuación de Bernoulli, cuando yo la aplique, ¿verdad? Yo digo P partido por gamma, B sub 1 partido por 2G más Z1 igual a P sub 2 más B sub 2 al cuadrado partido por 2G más Z2. Esta ecuación, ¿verdad? Si esta presión es manométrica, ¿sí? Si la presión 1 es manométrica, la presión 2 también tiene que ser manométrica. Es decir, ambas presiones tienen que estar expresadas con respecto al mismo punto de referencia, o ambas manométricas o ambas absolutas. Lo que no se puede hacer es tomar, por ejemplo, la presión 1 como absoluta y la presión 2 como manométrica, ¿ok? Ambas tienen que estar exactamente en el mismo, referidas al mismo nivel. Y si yo, por ejemplo, empiezo a trabajar, por ejemplo, con presiones manométricas y digo que la presión 1 vale 0, la presión 2, si es la incógnita, esa presión 2 que yo voy a calcular es una presión manométrica, ¿ok? Entonces, eso también tienen que tenerlo presente cuando vayan a operar con la ecuación de Bernoulli. El otro tema son las unidades, ¿sí?
¿Por qué? Porque P sub 1, si está expresado, por ejemplo, en kilopascales, ¿ok? Cuando ustedes dividan los kilopascales entre el gamma, gamma es Newton partido por metro cúbico. Entonces, para que haya homogeneidad dimensional, la presión tiene que estar en pascales. Pascal partido por Newton metro cúbico. El pascal es Newton metro cuadrado partido por Newton metro cúbico. Esto es metro, que es la expresión para la presión, ¿verdad? O para la, para la presión en la ecuación de Bernoulli, ¿verdad? Expresada como energía por unidad de peso, ¿ok? Entonces, esa es la otra, el otro detalle que tienen que tener en cuenta, las unidades. Las presiones las tienen que trabajar en pascales para que la ecuación sea homogéneamente dimensional. Bien, entonces en este ejercicio tenemos aquí un medidor de presión, 69 kilopascales. El flujo, ¿verdad? Ingresa por el fondo de ese, o en esa sección de ese tubo y asciende, ¿ok? Asciende hasta que se encuentra con esa tapa y sale, ¿verdad? Distribuido radialmente, tal cual como se observa aquí, ¿ok? Sale radialmente por el borde de esa tapa circular, ¿ok? Aparte de la presión, me dicen que está saliendo una lámina libre de agua. Eso se está refiriendo es a esta lámina de agua que sale aquí, que vamos a ver si, no, esto me salió muy mal. Si yo viera ese círculo, ¿verdad? Por un ladito, yo estaría mirando una lámina de fluido que sale por aquí, ¿verdad? Una lámina de fluido que sale. Sí, esta lámina de fluido está saliendo por ese borde, ¿ok? Obviamente, a lo largo de toda la circunferencia, ¿sí? Esa lámina de fluido tiene un espesor, que es este que está doble rayado, ¿ok? Ese sería el espesor de la lámina de fluido, y la longitud sería la longitud de toda la circunferencia, ¿ok? Toda la circunferencia. Entonces, el fluido sale aquí en E, sale a la presión atmosférica, sale a la atmósfera. Recuerden que cuando un fluido se pone en contacto con la presión atmosférica, adquiere exactamente el valor de la presión con la que está en contacto, es decir, en este caso la presión atmosférica. Por lo tanto, yo puedo aplicar la ecuación de Bernoulli, ¿para qué? Para determinar cuál es el caudal de agua a través de la tubería si la presión manométrica en A vale 69. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer cuando voy a aplicar la ecuación de Bernoulli es reconocer que los valores que yo voy a obtener son orientativos. ¿Por qué? Porque estoy suponiendo que el flujo es laminar, que es incompresible. Laminar quiere decir que es ordenado, ¿no? No es un flujo desordenado, sino que todas las capas de fluidos se mueven unas paralelas con respecto a las demás, que el flujo no tiene viscosidad, ¿ok? No hay rozamiento o esfuerzo viscoso, que el proceso que está experimentando ese flujo es estacionario, es decir, las propiedades no varían con el tiempo en cada uno de los puntos, ¿ok? Y aparte de eso, pues que el flujo tiene que ser incompresible. En este caso no hay ningún problema con la incompresibilidad del flujo, puesto que es agua, ¿verdad? Es un líquido y yo puedo suponer sin mucho temor que ese flujo se comporta como incompresible, es decir, que la densidad de ese flujo es constante. Entonces, luego de eso yo tengo que visualizar o imaginarme cómo sería una línea de corriente. Bueno, voy a lanzar una partícula de fluido, ¿ok? Voy a lanzar una partícula de fluido que va a circular, ¿ok? Va a circular a través de toda la tubería y obviamente se va a ir, ¿verdad? Por una de las, o por una sección, ¿no? Por una sección angular, por una dirección angular a través de esa circunferencia de salida. Entonces, ¿cuáles serían los puntos de aplicación de la ecuación de Bernoulli? Este punto A, ¿ok? Este punto A y este punto E, que en realidad no es un punto, en realidad es la salida E, ¿sí? Porque el flujo está saliendo a través de toda esa superficie. Entonces yo aplico la ecuación de Bernoulli entre A y E y digo, presión en A partido por gamma más velocidad en A al cuadrado partido por 2G más Z sub A es igual a P sub E partido por gamma más B sub E al cuadrado partido por 2G más Z sub E.
Aquí me faltó algo muy importante que es el sistema de referencia. Yo tengo que ubicar mi sistema de referencia, ¿verdad? Y, por supuesto, referir todas las distancias a ese sistema de referencia que fijé originalmente. De acuerdo al sistema de referencia, ¿verdad? El Z sub A vale 0, ¿ok? Si la presión en la salida de ese dispositivo es la atmosférica y yo voy a trabajar con presiones manométricas, esta P sub E vale 0, P sub G igual a 0, manométrica. Por lo tanto, me queda para determinar, perdón, cuánto vale la velocidad en A o la velocidad, bueno, la que tengo que determinar en realidad es la velocidad en A, ¿ok? Porque esa es la velocidad del fluido en la tubería. Entonces yo tengo que expresar de alguna manera, ¿verdad? En términos de esta velocidad A, tengo que expresar esta velocidad E para que la ecuación me quede, ¿verdad? Conozco la presión en A, conozco el Z sub E, y si yo puedo poner esta B sub E en términos de B sub A, pues me queda una sola incógnita. Ese es el próximo paso. Lo que voy a hacer entonces es a través de la ecuación de conservación de la masa, y a través de conservación de la masa, para un flujo estacionario, incompresible, de una sola entrada y una sola salida, se cumple que ρ por B sub 1 A sub 1, en este caso sería B sub A por A sub A, perdón, ρ por B sub A por A sub A es igual a ρ por B sub E A sub E. Las densidades son constantes, ¿verdad? La densidad es constante, es igual en la entrada y en la salida. Por lo tanto, yo sé que B sub E, es decir, la velocidad aquí en esta salida, va a ser la velocidad en A por el área de A partido por el área de E. ¿Ok? ¿Quién es o cómo expreso yo el área de la sección A? Es decir, esta sección, el área del tubo. El área del tubo será pi cuartos del diámetro de ese tubo al cuadrado. ¿Ok? Esa será entonces la expresión. Y el diámetro, fíjense que el diámetro vale 200 milímetros. Entonces conozco cuánto vale el área A. ¿Cómo expreso ahora el área E? ¿Cuánto vale el área de salida o el área a través de la cual está saliendo ese flujo en el punto o en la sección E, en esa superficie E? ¿Cuánto vale esa área? ¿Cómo la expreso matemáticamente? ¿Cómo creen ustedes que será esa expresión? Esa expresión, ¿sí me están escuchando? Sí, se escucha. Vale, esa expresión, ¿verdad? Si yo conozco, fíjense, yo sé que el fluido va a salir a través, radialmente a través de esta circunferencia, ¿verdad? Si yo lo mirara, hiciera una vista de frente, yo estaría observando, ¿verdad? Que a través de esta sección está saliendo en dirección radial el fluido. Es decir, que en realidad el área de salida será 2pi, ¿sí? 2pi por r, toda esta longitud de la circunferencia, ¿sí? Multiplicado por ¿cuánto? Por el espesor o por la distancia que hay entre ambas placas, entre la placa superior o el disco superior y la parte curvada de la tubería. Es decir, me estoy refiriendo, para verlo aquí en el gráfico, me estoy refiriendo a estos 13 milímetros que aparecen aquí reflejados, ¿sí? Estos 13 milímetros que están aquí. Hay una distancia entre la tubería, esta es la tubería, ¿verdad? Y el disco superior. Y esa distancia vale 13 milímetros. Si yo esos 13 milímetros los multiplico por toda esta longitud, ¿verdad? 2pi por r por 13 milímetros, estoy hallando el área de flujo de salida de ese volumen de control. No sé si hay alguna duda o necesidad de repetir algo. Bien, entonces esa área de salida será 2pi por el radio que vale 0.3, multiplicado por el espesor que vale 13 milímetros. Ahorita lo sustituimos los valores numéricos.
Entonces, ya con esto yo puedo encontrar cuánto vale la velocidad E en términos de la velocidad A, ¿ok? Y lo próximo que voy a hacer va a ser despejar, ¿verdad? Despejar cuánto vale entonces la velocidad A. Yo digo P sub A, otra vez, P sub A partido por gamma, más B sub A al cuadrado partido por 2G. Esto es igual a B sub E, pero B sub E es B sub A, ¿ok? B sub A al cuadrado, multiplicado por A sub A, partido por A sub E, también al cuadrado, por 1 sobre 2G, ¿sí? He sustituido a esta B sub E, que está al cuadrado, por esta B sub E. Entonces, si es al cuadrado, ¿verdad? Me queda B sub E al cuadrado igual a B sub A al cuadrado por la relación de áreas al cuadrado, que allí también es donde muchas veces ocurren los errores, ¿no? El cuadrado se nos olvida. Bien, con esto yo lo que hago entonces es despejar, ¿verdad? Voy a despejar, voy a agrupar todas las B sub A de un solo lado de la igualdad. Voy a hacerlo con el otro lápiz porque es definido. El sumo otra vez. Entonces, para ir atrás es complicado. Profe, Ahora sí. Sí me están escuchando, ¿verdad? sí. Profe. Vale, entonces les decía, ¿verdad? Que ahora lo que hago es simplemente despejar cuánto vale, o mejor dicho, expresar de un solo lado de la igualdad cuánto vale B sub A, y en función de eso puedo despejar, ¿verdad? Puedo despejar cuánto vale esa velocidad A. Voy a borrar todo esto porque ya no lo puedo seguir trabajando con la tablet. Ok, entonces decíamos, P sub A partido por gamma, ¿ok? Esto era igual a, quedaba B sub A elevado al cuadrado. Esto aquí va a ser más complicado. No, lo que voy a hacer es que voy a presentar primero el video y luego vuelvo con la con otra tablet, porque aquí está complicado esto para poderlo hacer así. Vamos a ver. Uy, esta clase estuvo bien fea, la verdad. Lo siento. Pero, profe, como en el peor de los casos, podría usar el lápiz del Zoom y escribir en el computador, ¿no? Con el mouse. Sí. Lo que pasa es que son diferentes formas de medir el caudal a través de mediciones diferenciales de presión. Había una placa orificio, que es simplemente una placa con un orificio en la mitad, que se introduce perpendicularmente a un flujo. Había también un Venturi, ¿ok? Y a través de esos dispositivos que introducen una caída o que provocan, por ser un obstáculo en el camino del fluido, o provocan una caída de presión, esa caída de presión se aprovecha, ¿verdad? Se mide, y en función de esa caída de presión, aplicando la ecuación de Bernoulli, pues se determina la velocidad. Esa es una manera indirecta de medir el caudal a través de medición diferencial de presión. Entonces, en este caso, vamos a retomar el tema de la ecuación de Bernoulli. Estábamos diciendo, ¿verdad? Voy a volverle a escribir, P sub A partido gamma, B sub A al cuadrado por 2G, esta es la incógnita. Z sub A, ya sé que Z sub A vale 0, esto va a ser igual a P sub E, que también vale 0. Voy a borrarla de una vez. Y vamos a colocarla en la que habíamos quedado. Esto va a ser B sub E al cuadrado por 2G más Z sub E. Z sub E vale 1,5, porque yo coloqué mi Z aquí abajo, ¿verdad? Y
y encontré a través de la ecuación de conservación de la masa una relación que me decía que B sub E era igual a A sub E, era igual a B sub A, ¿ok? Por A sub A partido por A sub E. Y que este A sub A era pi por R, pi por D cuadrado sobre 4. Vamos a borrarlo. Vamos a colocarlo aquí de una vez, en la vez pasada no lo hice. Esto es pi cuartos del diámetro al cuadrado y el área sub E era 2pi por R por T. ¿Ok? Donde R vale 0,3 metros. Es este R. T vale 13 milímetros. ¿Ok? T son estos 13 milímetros. Y este diámetro, ¿verdad? Es 1,5 metros. ¿Ok? Esa es entonces la expresión. Voy a sustituir esta B sub E ahora aquí en la ecuación de Bernoulli. ¿Para qué? Bueno, para poder tener una sola ecuación en términos de ¿quién? De B sub A, que es la incógnita, porque recuerden que yo a P sub A la conozco. ¿Ok? Entonces voy a borrar estos valores y me queda al final que P sub A partido por gamma más B sub A al cuadrado partido, voy a pasarlo al otro lado de una vez, ¿no? Al otro lado de la igualdad. Esto sería P sub A igual a B sub E, pero B sub E es B sub A al cuadrado, ¿sí? Partido por 2G, multiplicado por pi cuartos del diámetro al cuadrado, todo esto elevado al cuadrado, partido por 2pi por R por T, todo esto elevado al cuadrado. ¿Sí? Ahí es donde normalmente el error se comete, ¿no? Se nos olvida elevar al cuadrado los términos que están dentro de la sala. Bien, con esto entonces yo voy a despejar a B sub A. B sub A será 2 veces la gravedad por P sub A partido por gamma, ¿sí? Que multiplica a 2pi por R por T partido por pi cuartos del diámetro al cuadrado, todo esto elevado al cuadrado. Y aparte de eso, todo esto elevado a la 1/2. Esa es la expresión para calcular la velocidad de N. La velocidad de N, fíjense que la velocidad de N está elevada al cuadrado. Yo tengo entonces que sacarle, ¿verdad? La raíz cuadrada a toda la ecuación para poder encontrar cuánto vale entonces ese valor de velocidad. Entonces, con esto podemos conocer cuánto vale la velocidad de N, es decir, la velocidad del fluido justo aquí en esta sección. ¿Ok? ¿Cuánto vale la velocidad de N, que es la incógnita del problema? Y esa velocidad está en función de esta P sub A. Yo tengo que sustituir valores numéricos, ¿verdad? Voy a sustituir a P sub A por 69 por 10 a la 3 pascales, ¿sí? Ese va a ser el valor que voy a introducir. Gamma, 9810 newton por metro cúbico, ¿ok? R va a ser 0.3 metros, ¿sí? Continúo por aquí. D va a ser 200 milímetros, es decir, 0.2 metros, ¿sí? Y T será 13 milímetros, es decir, 13 por 10 a la menos 3 metros, ¿ok? Sustituyo todos esos valores aquí, le saco la raíz cuadrada, no me olvido de este cuadrado que está aquí, y con eso voy a obtener entonces cuánto vale la velocidad que hay, la velocidad del fluido que hay en la sección A, ¿ok? ¿Hay alguna pregunta, duda, comentario, necesidad de repetir algo? Bien, entonces, en la ayudantía les resolvieron, yo tenía para resolver este otro ejercicio, pero pues en la ayudantía les resolvieron uno muy parecido, ¿ok? Esto es simplemente un tubo de Venturi, como el que vieron en el video, que se utiliza precisamente para aprovechar la diferencia de presiones que hay entre este punto y este punto, ¿verdad? Y en función de eso calcular bien sea la velocidad en esta sección o la velocidad en esta sección y encontrar el caudal. Aunque en este caso la incógnita no es el caudal, sino que la incógnita es H, es decir, cuánto vale la diferencia de alturas en el manómetro de columna, ¿verdad? Para un caudal, aquí nos dan el caudal, de 170 litros por segundo.
Esos litros por segundo yo los tengo que llevar a metros cúbicos por hora, metros cúbicos por segundo, perdón, y en función de eso calcular la velocidad 1, si yo conozco el caudal, que será 170 por 10 a la menos 3 metros cúbicos por segundo, yo puedo conocer cuánto vale la velocidad 1, que será el caudal partido por el área 1, es decir, Q partido por pi cuartos del diámetro 1 al cuadrado. Conozco la velocidad 2, o la puedo conocer, Q partido por A sub 2, es decir, Q partido por pi cuartos del diámetro 2 al cuadrado. Con esto ya conozco las dos velocidades, ¿ok? Y por supuesto, si yo aplico la ecuación de Bernoulli a lo largo de una línea de corriente, ¿sí? Entre el punto 1 y el punto 2, yo sé que Z1, si yo coloco mi Z aquí, yo sé que Z1 es igual a Z2, por lo tanto, la ecuación de Bernoulli me va a decir que P sub 1 partido por gamma más B sub 1 al cuadrado partido por 2G más Z sub 1 es igual a P sub 2 partido por gamma, B sub 2 al cuadrado partido por 2G, más Z sub 2. Estos dos Z son iguales, ¿verdad? La velocidad 1 y la velocidad 2 van a ser conocidas, ¿ok? Por lo tanto, lo que me queda digamos, para despejar de la ecuación es la diferencia de presiones entre 1 y 2. De acuerdo a cómo está esta desviación del manómetro, si ustedes se fijan, esta columna está más abajo, ¿sí? Que esta. Por lo tanto, se supone que la presión en 1 es mayor que la presión en 2. Entonces voy a despejar P sub 1 menos P sub 2 partido por gamma, y esto va a ser simplemente B sub 2 al cuadrado menos B sub 1 al cuadrado partido por 2C. Y esto es un número que ustedes lo van a poder conocer. Si ustedes saben cuánto vale esa diferencia de presiones, ahora tienen que hacer el trabajo inverso, ¿verdad? Que hicimos en el problema anterior, ¿no? En el problema donde definimos la presión de estancamiento. Ahora van a tener que irse de nuevo al manómetro, ¿verdad? Y decir, por ejemplo, que ustedes están conociendo cuánto vale esa P sub 1 y P sub 2, son la presión en este punto menos la presión en este punto. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Bueno, tienen que venirse desde el punto 1 hasta este punto, por ejemplo, que lo pueden llamar 1', ¿ok? Tienen que irse desde el punto 2 hasta este punto, que lo pueden llamar 2', y luego hasta este punto, que será 2', y así van llegando, ¿verdad? ¿Hasta qué punto? Hasta el punto, ¿sí? Hasta este nivel, donde la presión, ¿sí? La presión en la rama 1 es igual a la presión en la rama 2. Con eso tendrán entonces cómo relacionar, la forma de encontrar una ecuación que relacione, ¿verdad? O que contenga este valor H. ¿Por qué? Porque la presión, ¿verdad? La presión que hay aquí en 2' será la presión que hay aquí en este nivel menos gamma por H, o al revés, ¿no? Puede ser que la presión aquí en este nivel sea la presión que hay en 2' más gamma por H. De esa manera van construyendo, ¿verdad? La expresión en términos de el H que requieren. Entonces, esta diferencia de presiones que hay aquí en realidad es una diferencia de presiones estáticas, ¿verdad? Medida o que surge, ¿verdad? A partir de la aplicación de la ecuación de Bernoulli a lo largo de una línea de corriente. Pero esa línea de corriente normalmente, ¿verdad? Está ubicada sobre la línea de centros de la tubería. Es decir, el punto 1 y el punto 2 que aparecen en esa ecuación son este punto y este punto, ¿ok? No son puntos que están pegados a la pared de la tubería, sino son puntos, ¿verdad?, que están ubicados más o menos a nivel de la línea de centros de la misma. Por lo tanto, en este trayecto, ¿sí? En este trayecto van a tener que aplicar la ecuación de Bernoulli en dirección perpendicular a las líneas de corriente rectas, y en este trayecto, ¿verdad?, también van a aplicar la ecuación de Bernoulli a través de las líneas de corriente o en forma perpendicular a las líneas de corriente rectas. Y de ahí en adelante, es decir, en este trayecto de aquí a aquí van a aplicar hidrostática, y en el trayecto de aquí a aquí también van a aplicar hidrostática, teniendo en cuenta que aquí hay un fluido manométrico, ¿ok? Fluido manométrico. Esto digamos que Santiago ayer hizo algo muy parecido en la ayudantía, entonces no merece la pena como digamos, detenerse tanto aquí, ¿ok?
Pero pues básicamente esa sería la forma genérica de resolverlo. La aplicación de la ecuación de Bernoulli es bastante sencilla, pero pues hay temas que digamos requieren atención, ¿no? Sobre todo el manejo de las unidades, el manejo de la referencia, el cuidado de la referencia del punto de medición de presiones, o ambas presiones son manométricas o ambas presiones son absolutas. Las presiones que aparecen allí por definición son presiones estáticas, ¿ok? Deberían ser presiones absolutas, pero pues yo las puedo expresar como presiones manométricas también, siempre y cuando a ambos lados estén con la misma referencia. Y por supuesto también tener en cuenta que, tal cual como se vio en el video, hay varias formas de expresar esa ecuación de Bernoulli. Una que es P partido por gamma, una que es P partido por rho y otra que es simplemente P, ¿ok? La que está dividida por gamma, esta ecuación habla de la cabeza o altura, ¿sí? Cabeza o altura de energía. Entonces se traduce como cabeza o altura de presión, cabeza o altura de velocidad o cabeza o altura de elevación. Es decir, se le llama a la energía, se le llama cabeza o altura. Esta ecuación que está aquí, cuando tenemos a la ecuación de Bernoulli dividida la presión por la densidad, ¿verdad? Es una ecuación de energía específica, ¿ok? Ecuación de energía específica, y cuando la tenemos en términos simplemente de la presión, pues es una ecuación básicamente, pues es de presión, ¿ok? Presión, cabeza o energía. Entonces, hay diferentes maneras de expresar la ecuación de Bernoulli, y pues en todas deberían tenerlas bien claras. Pueden aplicar cualquiera de las formas, es correcto, siempre y cuando pues sean congruentes, o aplican esta a ambos lados, ¿verdad? De la igualdad, esta a ambos lados de la igualdad, o esta a ambos lados de la igualdad. ¿Alguna pregunta, duda o necesidad de repetir algo? Porque vamos a pasar a otro tema. Bien. Si no hay preguntas, entonces vamos a pasar, digamos, a la realidad, ¿ok? Ya la ecuación de Bernoulli sabemos que aplica para flujos que son no viscosos, pero que en la realidad, pues nosotros tenemos flujos donde la viscosidad o los efectos de la viscosidad son importantes, puesto que ese rozamiento, el efecto de ese rozamiento que se produce cuando un fluido viscoso se desplaza, por ejemplo, en el interior de un conducto, que también tiene, ¿cómo se llama? Irregularidades en su superficie, ¿verdad? Porque independientemente casi que de que el proceso de fabricación de la tubería, por ejemplo, haya sido muy cuidadoso, que el material sea, no sé, sea acero o sea cobre, ¿verdad? Indudablemente que va a tener una rugosidad interna esa tubería. Por supuesto que esa rugosidad ya tienen ustedes que tener en mente que depende no solamente del proceso de fabricación de la tubería, sino que también depende del material de cuál está hecho la tubería. No es lo mismo, ¿verdad?, hacer circular, agua a través de una tubería que hacer a través de una tubería de acero galvanizado. ¿Ok? No de alguna aplicación química a través de una tubería de vidrio, ¿sí? Sería como la tubería más lisa que nosotros podemos encontrar, pero que indudablemente también ofrece una pequeña resistencia al desplazamiento del fluido por el efecto de la viscosidad. Entonces esa resistencia, ¿verdad?, que ofrece esa superficie sobre la cual se está desplazando el fluido tiene que gastar energía de la que lleva para poder vencer, ¿verdad?, esa resistencia. ¿Por qué? Porque el fluido es viscoso. Entonces existe la idulia, existe exactamente una fuerza de freno, ¿no? Una fuerza de rozamiento viscoso. Y en ese rozamiento viscoso, pues el fluido pierde energía. ¿Y cuál es la forma de energía que pierde? Bueno, puede perder presión, puede perder velocidad, puede perder elevación, es decir, en general puede perder energía, ¿ok? Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora. Vamos a ver una ecuación un poco más general, ¿ok? Aplicada, por supuesto, a flujos incompresibles, estacionarios y viscosos, para nosotros poder cuantificar, sobre todo pérdidas, ¿verdad? Pérdidas de carga o pérdidas de energía en circuitos de tuberías. Es decir, nosotros vamos a ver en este apartado la evaluación de pérdidas de carga en tuberías. Básicamente así aparece en los textos de mecánica de fluidos. Y es una de las temáticas más aplicadas ahora. La ecuación, vamos a dejar planteada, ¿verdad? Es una ecuación general
que siempre y cuando se cumpla que el flujo es incompresible, lo cual es bastante sencillo porque cualquier flujo de líquido o de gas a baja velocidad puede ser calificado como incompresible, que el flujo sea uniforme, es decir, que no hayan cambios de la velocidad a lo largo de la sección transversal, lo cual también en instalaciones domésticas o instalaciones industriales es bastante común, es decir, no van a haber cambios muy importantes a través de toda la sección transversal. El flujo puede ser estacionario, también es sencillo de conseguir, ¿verdad? Flujo a través de tuberías, el sistema de, por ejemplo, el sistema de distribución de aguas en un edificio, se puede considerar durante un periodo de tiempo como estacionario, ¿ok? Por supuesto, si vamos a estudiar tuberías, esas tuberías van a tener una sola entrada y una sola salida. Por lo tanto, si yo aplico la ecuación de primera ley de la termodinámica, que ustedes saben que es como la ecuación general que aplica a cualquier tipo de flujo, ¿ok? Llámese compresible, incompresible, estacionario, transitorio, uniforme, no uniforme, con n cantidad de entradas, con n cantidad de salidas, el volumen de control, con transferencia de calor o intercambio de calor con el medio exterior, intercambio de trabajo también. Bueno, esa es la ecuación general de la energía. A esa ecuación general de la energía o primera ley le vamos a aplicar una restricción para llegar, ¿verdad?, a encontrar la ecuación que vamos a poder utilizar cuando evaluemos sistemas de tuberías, o mejor dicho, que nos va a permitir cuantificar la pérdida de energía o pérdida de carga, como también se le llama, que experimenta un fluido cuando circula a través de un conjunto de tuberías, ¿ok? Bien, esa ecuación de la termodinámica, ¿verdad? La primera ley de la termodinámica, para quienes ya la vieron o la están cursando, seguramente la han trabajado, ¿verdad? De forma expresada de forma diferente. Esta ecuación que está aquí está expresada en forma integral, tal cual como vimos la ecuación de conservación de la masa y la ecuación de conservación de la cantidad de movimiento, y tiene del lado derecho de la igualdad los mismos términos, ¿sí? Un término transitorio, ¿sí?, asociado a la variación con respecto al tiempo. Fíjense, aquí está la variación con respecto al tiempo. ¿De quién? De E por rho de B. ¿Quién es E por rho de B? Bueno, este rho por D es el diferencia dentro del volumen de control, mejor dicho, la masa que hay dentro del volumen de control, y esta E es la energía total que tiene el fluido, ¿verdad?, en el interior de ese volumen de control. El fluido tiene tres formas energéticas, básicamente: la energía interna, la energía cinética y la energía potencial. Entonces, este término en realidad es la suma de la energía interna, la energía cinética y la energía potencial del diferencia, ¿verdad?, que hay en el interior del volumen de control. Y si a eso yo le pongo la variación con respecto al tiempo, me está cuantificando, ¿verdad?, la variación o cómo cambia con el tiempo la energía, ¿sí? La energía de ¿quién? Del fluido, ¿verdad?, que existe ¿a dónde? En el interior del volumen de control. Recuerden que esa cantidad se evalúa en el interior del volumen de control. Allí no me interesa cuánto está entrando, cuánto está saliendo, sino que ese integral se evalúa girando hacia el interior del volumen de control. Los otros términos, estos dos términos que aparecen aquí, ¿sí?, si yo los quisiera expresar de forma parecida como las ecuaciones que vi anteriormente, la de conservación de la masa y cantidad de movimiento, estos dos términos los podría yo resumir de la siguiente manera. Podría decir que esto es la integral a través de la superficie de control de P partido por rho más E multiplicado por rho B punto diferencial de área. Y esa forma de energía que aparece como E sigue siendo la energía interna más la energía cinética más la energía potencial. Pero fíjense que aquí aparece esta energía P partido por rho, que era el trabajo de flujo que yo les comentaba, ¿verdad?, que tiene que hacer el fluido para poder ingresar a un volumen de control o salir de un volumen de control, y que se debe ese trabajo, ¿verdad?, precisamente al efecto de la presión. Se cuantifica dentro de la integral, ¿verdad?, que toma en cuenta, mejor dicho, los fenómenos que ocurren en las fronteras, es decir, lo que está haciendo. Esta ecuación es muy parecida, ¿verdad?, a lo que hemos manejado, y del lado izquierdo de la igualdad, ¿sí?, del lado izquierdo, tenemos dos interacciones energéticas. Es decir, tenemos en primer lugar el calor, ¿sí?, o de calor por unidad de tiempo, o calor por unidad, eso flujo de calor por unidad de tiempo es redundante, calor por unidad de tiempo,
que entra al volumen de control, ¿ok? Tal cual como está cuantificado aquí recuerden que la primera ley de la termodinámica depende del autor, él establece una convención de signos, en este caso, la convención de signos establece que el calor es positivo si entra al volumen de control, y por supuesto, menos, ¿sí? Calor menos el trabajo, ¿sí? El trabajo de flecha que entra también al volumen de control. Entonces, fíjense lo siguiente. ¿A qué se refiere ese trabajo de flecha? Si ustedes, por ejemplo, observan un ventilador de estos ¿cómo se llama? De aspa, ¿sí? De estos ventiladores de aspa que giran, ¿ok? Ventiladores de pie, un ventilador que gira, ese giro de esa aspa, ¿verdad? Le hace algo al fluido que pasa a través de ese ventilador. Ustedes se colocan frente al ventilador, ¿verdad? Y experimentan el flujo, un flujo de aire, ¿verdad? Que viene como con un poco más de velocidad, ¿ok? Hay como más velocidad o como un poquito más sienten como un poquito más de, ¿cómo se llama? Menos temperatura, ¿no? Porque lo que se requiere del ventilador es precisamente se utiliza con esos fines. No para seguir la temperatura, esa disminución de temperatura del aire ocurre porque a través de las aspas del ventilador en realidad lo que está ocurriendo es una caída de presión, ¿ok? Es decir, que ese ventilador le está haciendo, por efecto precisamente de ese giro, está produciendo en el fluido un cambio energético que se verifica a través de un incremento de presión, perdón, no es una caída. Un ventilador es como una bomba, ¿ok? Como una bomba, pero para aire. Hay un pequeño incremento de presión. Esa sensación, ¿verdad? Que yo experimento cuando el flujo va a través de un ventilador, y por supuesto el cambio energético que está recibiendo el fluido se debe precisamente al giro de esa aspa. Y ese giro de la aspa, ¿verdad? Cuando yo lo miro de lado, el ventilador tiene obviamente un motor, ¿sí? Y tiene un eje. Y a ese eje, ¿verdad? Está acoplada esa aspa que está girando. Ese trabajo, si yo tomara un volumen de control, ¿sí? Un volumen de control que involucrara a esa aspa con ese ventilador, ¿ok? Si yo tomo un volumen de control aquí, este eje que está girando se tiene que cuantificar como ¿qué? Como trabajo de flecha, ¿ok? Trabajo, es decir, el trabajo asociado a la presencia de un eje que está girando, ¿verdad? Y que a su vez ese giro, por efecto de estar acoplado con un conjunto de aspas o de álabes o de un rodete, ¿verdad? Le introducen al fluido un cambio en su energía. ¿En qué dispositivos encontramos nosotros trabajo de flecha? Bueno, ese trabajo de flecha de ninguna manera puede ser confundido con el trabajo de frontera, ¿no? El trabajo de frontera era el que ocurría, por ejemplo, en un mecanismo pistón, cuando este pistón, por ejemplo, era desplazado hacia la izquierda, ¿sí? Comprimía este volumen, ¿ok? Había una presión que actuaba a lo largo de un delta L y esa fuerza debido a la presión, ¿verdad? Estaba haciendo un trabajo, pero el volumen, ¿verdad? Se estaba modificando y este trabajo se denominaba trabajo de frontera. En este caso, el trabajo de flecha se asocia a la presencia de un eje. ¿Y dónde lo encontramos? Bueno, lo encontramos en turbinas, ¿sí? Piensen turbinas, turbinas eólicas, turbinas de vapor, turbinas de gas, bombas centrífugas, por ejemplo, ventiladores también, ventiladores axiales, ventiladores centrífugos, todo ese tipo de dispositivos, ¿verdad? Tienen la característica de que hay un eje acoplado a unas aspas, esas aspas giran, ¿verdad? Y ese giro de alguna manera hace que la energía del fluido se disipe. Lo que pasa es que hay unos dispositivos como por ejemplo las turbinas, ¿verdad? Las turbinas de vapor que ustedes vieron en termodinámica, esas turbinas de vapor aprovechaban, ¿verdad? La energía, sobre todo térmica, que traía el fluido para poder girar. ¿Sí? La energía, la turbina de hecho lo que hace es aprovechar, ¿verdad? La energía del fluido, no solamente la de vapor, sino también la hidráulica, por ejemplo. En una central hidroeléctrica se aprovecha el agua que está en un embalse, se hace circular a través de un conjunto de tuberías
se hace luego incidir sobre una turbina o sobre los álabes de una turbina, esa turbina gira y ese giro, ¿verdad?, de ese eje que está acoplado a un generador eléctrico es lo que permite transformar esa energía hidráulica del agua finalmente en energía mecánica. Luego ocurre lo mismo en las bombas, porque las bombas para poder girar, por ejemplo, una bomba centrífuga, necesita un motor, al igual que un ventilador, también necesita un motor o un motor de combustión interna, dependiendo del tamaño, para poder girar. Entonces, en ese caso, esa turbomáquina o esa máquina, como por ejemplo los ventiladores y las bombas, lo que hacen es que le transmiten al fluido, le suman al fluido parte de la energía, ¿verdad?, que llevan, es decir, ocurre una transformación de energía mecánica en energía hidráulica. En las turbinas es energía hidráulica a energía mecánica y en los ventiladores y bombas es al revés. Entonces, ese trabajo que ocurre precisamente por la presencia de un eje que está girando es lo que se contabiliza en este término que está aquí. Entonces, con esta ecuación, ¿verdad?, nosotros podemos evaluar cualquier dispositivo que tenga, digamos, o por el que necesitemos, por ejemplo, cuantificar el calor o cuantificar el trabajo de flecha, que tenga interacciones, por ejemplo, flujos en la salida, flujos en la entrada, no uno solo, sino varios. Entonces, si a esta ecuación nosotros le aplicamos estas suposiciones, es decir, que el flujo es incompresible, es uniforme, es estacionario, tiene una sola entrada y tiene una sola salida, ¿verdad? Vamos a tener esta expresión. ¿Ok? Esta es la expresión. El flujo másico de entrada es igual al flujo másico de salida, por lo tanto, yo puedo sacarlo como factor común. Aquí está ya expresado como un factor común, ¿verdad? Y lo siguiente que voy a hacer es pasar este flujo másico, dividir toda la ecuación por 1 partido por flujo másico, ¿ok? Divido todo por el flujo másico y del lado izquierdo me queda Q menos W, donde Q es el calor por unidad de masa, ¿verdad?, que se intercambia con el medio exterior, menos el trabajo de flecha, pero por unidad de masa. Y del otro lado de la igualdad, pues me quedan todos los demás términos, ¿no? El delta P, el delta B, el delta Z y el delta U, ¿ok? Fíjense que aparece aquí el delta U porque yo no estoy considerando el flujo isotérmico, ¿ok? El flujo no es isotérmico, yo estoy considerando que puede, ¿verdad?, experimentar un cambio de temperatura y como es incompresible, ustedes saben también de termodinámica que la entalpía, ¿verdad?, o la energía interna, perdón, de los líquidos es función únicamente de la temperatura. Entonces, si el flujo no es isotérmico, habrá un cambio de energía interna, tal cual como lo tenemos aquí expresado. Y luego lo que voy a hacer es seguir trabajando algebraicamente, voy a pasar este calor, lo voy a pasar del otro lado de la igualdad, y fíjense que lo que me va a quedar es un término, el que está señalado en rojo, es un término de naturaleza térmica, ¿ok? El delta U tiene que ver con el incremento de temperatura del fluido, que puede ocurrir no solamente porque esté sometido a una transferencia de calor, sino que también puede ocurrir. ¿Por qué? Porque el fluido va a experimentar rozamiento, ¿verdad?, para trasladarse de un punto a otro dentro de una tubería que le ofrece, ¿verdad?, o digamos que tiene, ¿cómo se llama?, una rugosidad, y esa rugosidad ofrece, ¿verdad?, una resistencia. El fluido puede calentarse por ir de un punto a otro para vencer esa resistencia. Entonces, esos términos señalados en rojo, ¿verdad?, tienen una naturaleza térmica y en realidad corresponden a la energía mecánica por unidad de masa que pierde el fluido entre la entrada y salida del volumen de control. Que el fluido cuando entra tiene una energía compuesta por presión, velocidad, elevación y energía interna. Cuando aguas abajo se vuelve a cuantificar esa energía, si nosotros volvemos a cuantificar la suma de presión, velocidad, elevación y ¿cómo se llama?, y energía interna, esas dos sumas no son iguales, ¿ok? No son iguales. ¿Por qué? Porque el fluido ha perdido energía, ¿ok? Ha cambiado su energía en vencer precisamente el efecto de la viscosidad o del rozamiento viscoso. Entonces, ese término que está allí agrupado, nosotros lo vamos a cuantificar o lo vamos a denominar como pérdida de carga, ¿ok? Esa pérdida de carga normalmente se cuantifica o se señala como H sub F, ¿ok? H sub F es la pérdida de carga, en este caso, entre la entrada y la salida de ese volumen de control genérico imaginario que entre cuya entrada y salida nosotros aplicamos
ese volumen de control, perdón, esa ecuación de conservación de la masa. Entonces, si nosotros tenemos esta ecuación, fíjense que, por supuesto, que el fluido que está circulando a través de una tubería va a estar sometido a diferentes tipos de fuerzas. Unas fuerzas, por supuesto, debidas a la presión, que obviamente la fuerza debida a la presión actúa en sentido perpendicular, ¿verdad?, a la sección transversal. Fuerzas debidas a la fricción, que experimenta precisamente en la interfase de rozamiento en el fluido que lo transporta, y una fuerza debida a la exposición al campo gravitacional. Es decir, que todos estos fluidos, pues por supuesto, tienen una energía, ¿verdad?, potencial gravitatoria. Entonces, esas fuerzas debidas a la presión son las que en realidad procuran el movimiento del fluido. ¿Por qué? Porque los fluidos, para que haya movimiento de un fluido, tiene que existir un diferencial de presión. El movimiento del fluido se verifica desde una zona de mayor presión hacia una zona de presión. Mientras que, obviamente, el fluido tiene que fluir en ese sentido, ¿verdad?, de mayor a menor presión, pero en ese trayecto tiene fricción, ¿ok? Una fricción que va a tratar de frenarlo. Digamos, esa energía que tiene que invertir él para poderse transportar en contra de una fuerza de rozamiento viscoso, pues es la energía que pierde, ¿verdad? Y se llama perdida porque sencillamente esa energía no se puede aprovechar para hacer el trabajo, sino que simplemente se disipa, se pierde. Entonces, esa energía es lo que se llama pérdidas generales, no pérdidas de energía o pérdidas de carga, como también aparece en algunos textos, ¿ok? Bien, esas pérdidas de energía están asociadas a las características del flujo, es decir, no todos los flujos tienen la misma forma de perder energía. Los flujos que nosotros hemos visto hasta el momento, flujos ordenados, como los que veíamos en la ley de viscosidad de Newton, ¿verdad? Donde teníamos, por ejemplo, una placa superior que se desplazaba, por ejemplo, hacia la derecha, y entre esas dos placas, ¿verdad?, la placa fija y la placa móvil, nosotros separábamos esas capas de fluido, ¿verdad?, que nosotros sabíamos que se iban a estar moviendo unas con respecto a las otras, y se formaba entonces un perfil de velocidades de este tipo, ¿no? Eso ocurre siempre y cuando el flujo sea laminar, es decir, el flujo se mueve en forma de láminas, ¿ok? Láminas paralelas. Entonces, cuando el flujo es laminar, es ordenado, tiene una forma de perder energía por efecto del rozamiento viscoso, que obedece, por cierto, obviamente, a la ley de viscosidad de Newton. Mientras que cuando el flujo no es así de ordenado, sino que por efecto de la velocidad, ¿verdad?, ya es un flujo más acelerado, va más rápido, tiene remolinos, es desordenado, pues tiene otra forma de perder energía, no solamente asociada a la viscosidad, sino también por efecto de la disipación turbulenta, ¿ok? Entonces, ¿quién se preocupó en primer lugar por caracterizar esos flujos? Es decir, si se sabe que depende del tipo de flujo, de las características del flujo, la pérdida, el primero que se preocupó por caracterizar ese tipo de flujos fue Osborne Reynolds, ¿ok? Ese señor entre 1180 y entre 1800 y 884, perdón, realizó en la Universidad de Cambridge un experimento donde se pueden observar las diferencias, ¿verdad?, y clasificar de manera numérica o cuantitativa esos flujos ordenados y los flujos desordenados. Nosotros hasta el momento simplemente nos los hemos imaginado, pero existe una forma, ¿verdad? De hecho, existe un número adimensional, que es el número de Reynolds, obviamente en honor a quien lo formuló, para determinar cuantitativamente si el flujo es ordenado o laminar, o si el flujo es desordenado o turbulento, ¿ok? Desordenado quiere decir turbulento o caótico. Ese experimento, ¿verdad?, ¿qué fue lo que él hizo? Él a un tanque de fluido, ¿verdad?, a este tanque, él le conectó una tubería, esta tubería a través de la cual, una tubería, digamos, transparente, donde él podía visualizar cómo se movía el flujo. Él instaló esa tubería, y luego también en la entrada de esa tubería, él lo que hacía era inyectar tinta. Esto es una inyección de tinta, ¿ok? Inyecta tinta y entonces hacía circular el flujo a través de esa tubería, y por supuesto observaba si había, por ejemplo, si la válvula, imagínense que ustedes aquí tuvieran una válvula de control, ¿sí? Una válvula de control, donde
pueden ver el flujo. Entonces, si la válvula estaba muy poco abierta, el flujo se movía, ¿verdad? La línea de tinta se movía de esta manera, ¿ok? Una línea recta, ¿ok? Si ya yo abría un poquito más, o bueno, Reynolds abría un poquito más la válvula, es decir, aumentaba el caudal, pues entonces el flujo ya como que se empezaba a desordenar, ¿ok? Y si abría mucho la válvula, es decir, aumentaba mucho el caudal, pues entonces notaba, ¿verdad?, que definitivamente el hilo de tinta ya no lo podía seguir, sino que el hilo de tinta se diluía, ¿ok? Se diluía, se dispersaba por toda esa tubería y ya no podía seguir el hilo de tinta que inicialmente, ¿verdad?, estaba siendo inyectado aquí en esta sección. Entonces, ¿qué fue lo que él hizo? Bueno, repitió este experimento con muchos fluidos, con muchos diámetros de la tubería, ¿ok? Si son muchos fluidos, pues eran muchas viscosidades. También repitió para muchos caudales, es decir, para muchas velocidades. Por lo tanto, él generó al final un conjunto de datos, ¿verdad? Y agrupó a través de una técnica que se llama análisis dimensional, formuló un número también adimensional que se llama número de Reynolds, que contiene el producto de la densidad por la velocidad por el diámetro partido por la viscosidad absoluta de ese fluido. Es decir, que si yo multiplico la densidad del fluido, la velocidad promedio, por el diámetro interno de la tubería y lo divido entre la viscosidad absoluta del fluido, ¿verdad? Voy a tener entonces el número de Reynolds. Ese número de Reynolds es un número adimensional, ¿ok? Si toda esta densidad, la velocidad, el diámetro y la viscosidad absoluta están en el mismo sistema de unidades, este número de Reynolds es un número adimensional, ¿ok? ¿Y para qué sirve? Bueno, va a servir para calificar o para laminar en transicional o en turbulento. Será laminar cuando ese número de Reynolds sea inferior a 2000, ¿sí? Hay unos textos que dicen que lo clasifican como laminar cuando es menor a 2300, ambos números son básicamente similares. Flujo turbulento cuando el número de Reynolds, aquí más atrás, Reynolds mayor a 4000, ¿sí? Para no estar rayando, fíjense, número de Reynolds menor a 2000, el flujo es laminar, entre 2000 y 4000 es transicional, y si es mayor de 4000, el flujo es turbulento. Esa fue, digamos, ese es el aporte inicial de Reynolds a este tema de hidráulica. Con ese número de Reynolds, luego vinieron trabajos posteriores donde se obtuvieron ecuaciones, ¿verdad?, para poder cuantificar ese término H sub F, ¿sí?, dependiendo de si el flujo era laminar o era turbulento. Básicamente, en el caso del flujo laminar, hay dos trabajos importantes que los vamos a ver ya luego en la próxima clase, que nos van a permitir calcular solamente si el flujo es laminar a través de una simple ecuación de origen experimental, cuánto vale la pérdida de carga. Ya para flujos turbulentos, ¿verdad?, digamos, hay otras ecuaciones, pero que están o van a estar en función de muchas más variables que las que podrían tenerse, ¿verdad?, en una ecuación para flujo laminar. Eso lo vamos a ver entonces en la próxima clase. Esta es la última temática del curso, por lo tanto, ya a continuación de cuando, digamos, terminemos esta temática, podemos abordar entonces los ejercicios, que los ejercicios de esta temática son un poco más extensos, más largos, porque hay que calcular muchas cositas, muchos detalles, hay que leer en gráficas o en tablas, o hay que calcular ecuaciones. Entonces, pues allí nos vamos a dilatar un poco más, pero pues básicamente estamos ya en la recta final del curso, ¿ok? ¿Alguna pregunta, duda o comentario antes de cerrar la clase?